Vamos a empezar la segunda clase de parejas llenas de gracia. Muy bien, un matrimonio lleno de gracia se trata más de entrelazar a tres personas que unir solamente a un hombre y una mujer. Se trata de juntar en el centro a Papito Dios en nuestras vidas. Amén. Ya que en el proceso del matrimonio hay conflictos y necesito usar la ayuda de Dios de cómo resolver ese conflicto de pareja. Dentro del matrimonio a veces las personas se enferman, ¿no? Necesito la ayuda de Dios para su gracia, para estar firme. Si tienes muchos hijos, a veces el lunes no te deja dormir uno porque le duele la barriguita. Necesitas la gracia de Dios para resistir eso en el momento y el día siguiente. Y el día siguiente, martes, le toca al hijo número 2. No te deja dormir porque le duele su piecito, andaba todo el día sin zapato y como tu piso está frío, todo el día cogió el frío. Así que en la noche no te va a dejar dormir tampoco. Así que la gracia de Dios te va a fortalecer ahí, sobrenaturalmente va a dar fuerza y sabiduría. Y el hijo número 3, el día miércoles no tampoco te va a dejar dormir. Va a pasar así, puede ser eso. Así que necesitas de la gracia de Dios para esos momentos de exigencia. Como dijimos hace poco, de repente la mamá de uno de los dos muere, ya se hace mayor. Necesitas la gracia de Dios para poder consolar a la persona. Amén. ¿Qué tal si de repente viene alguien y quiere separar el matrimonio? Tal vez es un familiar, la hermana de la esposa, o tal vez el hermano del esposo. Imagínense, ¿qué va a pasar? La gracia de Dios te va a ayudar. Amén. Amén. Y como muchas veces pasa, y es el problema principal del rompimiento, el dinero, el trabajo. A él lo sacan del trabajo, a ella le sacan del trabajo, y los niños están, queremos jugar, queremos el cine, y hay una presión con los niños, hay una presión por la pareja, hay una presión, y siempre uno de ellos es un poquito extremista, ¿no? A veces le gusta mucha novela visto de niño, de niña, y entonces es muy showmero, ¿no? Entonces es muy expresivo, ¿no? A veces una de las cosas buenas de las personas que son muy expresivas son felices, pero cuando también hay un momento de presión también son muy expresivas, ¿no? Y es ahí donde uno necesita la gracia del Señor. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Y de repente oras al Señor y te das cuenta que alguien te llama y te dice: yo me acuerdo que tú me prestaste tal cantidad de dinero, tómatelo y apeo ahora, y te llega, porque la gracia de Dios está siempre a tu favor. Amén. Amén. Entonces, en una relación siempre debe estar la persona del Señor, que es su gracia. Amén. Siempre. Un matrimonio lleno de gracia no se trata de solamente estoy casado con mi esposa o con mi esposo, sino de colocar en el medio la gracia de Dios, el amor de Dios, porque eso me va a facultar a los cambios. Y una yapita, ¿no? El cuerpo de él o de ella era delgadito, ¿no? Pasan 5 años, ya no es tan delgadito. Pasan 20 años, ya es el triple, ¿no? Tú dices, me casé con 3 personas en un solo cuerpo, ¿no? Y otra vez, y bueno, esas cosas que surgen en el matrimonio, se necesita la gracia de Dios. Y por ello nos lleva el punto número 2. Así es. Antes de ir al punto número 2, yo le pondría agregar a este punto número 1 de tejiendo la gracia de su historia de amor, el versículo de 2 de Corintios 12:9, ¿no? Hemos visto tantos problemas que surgen en el matrimonio, o que nosotros queremos llevar al matrimonio a este tipo de inconvenientes. 2 de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Es ahí donde podemos ver que en sí un matrimonio es de 3. Amén. Y el Señor es el principal al cual debemos permitir que nos guíe en este matrimonio, ¿no? Porque como todo ser humano no vamos a saber a dónde correr, nos va a agobiar, como dijo el pastor, los hijos, los familiares, el trabajo, las enfermedades, las dificultades, ¿no? Pero es ahí donde más debemos ver
la gloria de Dios por nosotros, ¿no? Su gracia que nos sostiene, y es al final donde todos corremos, ¿no? A la gracia del Señor. Por eso que el punto número 2 dice que tener un matrimonio lleno de gracia, o para tener un matrimonio lleno de gracia, primero debemos reconocer cuáles son las formas sin gracia en que tenemos que ver a nuestro cónyuge. ¿Cómo reconocer que no hay gracia en nuestro cónyuge, no? Aprendemos cómo reemplazar esos puntos de las vistas distorsionadas, dice, con una perspectiva llena de gracia. Cuando sabemos cómo no estamos caminando en la gracia del Señor, cuando podemos identificar esos puntos, nos es más fácil poder buscar las soluciones, ¿no? O sea, no quiere decir que vamos a buscar los defectos y ya los solucionamos y vamos a tener un matrimonio feliz, ¿no? Sino que vamos a identificar cuáles son los problemas o la falta de gracia en mi pareja, para yo poder entender y poder ayudar, porque el propósito de un matrimonio es ayudar a tu pareja, ayudar a que sea mejor la relación, ¿no? Es por ello que vamos a ver una historia. Sí, puedo leer. Una historia donde vamos a prestar atención de qué se trata, y en base a esta historia vamos a poder identificar cuáles son las formas, o vamos a llamar los lentes, en los cuales no vemos la gracia de Dios en esa relación. En este momento le vamos a compartir una historia de una pareja que va a reflejar lo que es los 3 lentes de lo que no es gracia. Vamos a ver la historia y nos va a reflejar lo que la mayoría de nosotros hacemos en la relación. Nos va a reflejar 3 tipos de lentes que usamos en una relación de pareja, de enamorado, de novio, de esposos. ¿Ya? Les voy a leer así, dice así: la historia de Rick y su esposa Mia y su papá. ¿Ya? Vamos a ver las 3 perspectivas sin gracia. 3 perspectivas sin gracia. A primera vista, imaginarías que Mia es el tipo de mujer que la mayoría de los hombres disfrutarían presentando como su esposa, porque era muy alegre, muy risueña, y disfrutaban siempre todo el tiempo con mucha pasión y con muchas risas. Los dos los veía siempre riéndose, jajaja, jojo. Los veía sentados adelante y se reían bastante. Era una pareja que querrías en tu pequeña lista de gente para pasar el rato. Se descubrió que Rick estaba pasando un mal momento sobre su matrimonio. Tenía que ver con las continuas críticas de Mia hacia él. Ella le criticaba continuamente. A lo largo de los años se había sentido extremadamente ella decepcionada. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Como resultado, ella había desarrollado una habilidad sofisticada para usar sus palabras como patadas diarias en la ingle de Rick. Sus palabras eran muy duras, muy duras. Todo giraba en torno al padre de Rick. Aquí está la versión corta. El abuelo de Rick había desarrollado un negocio exitoso, un negocio familiar. Él también intentó que fuera el negocio familiar, o sea, el hijo, que sería el papá de Rick, porque lo empezó el abuelo. Cuando el padre de Rick tuvo la edad suficiente, lo aceptó del abuelo de Rick, por obligación y no por inclinación, no por deseo. Era una herencia familiar empresarial, lo que explica por qué los recuerdos más importantes de Rick de su infancia fueron de su padre quejándose de su vida continua, patética y desperdiciada. Rick veía a su papá quejándose continuamente porque trabajaba así. Cuando le tocó a Rick recibir el negocio familiar de su padre, decidió que preferiría que le quitaran las cejas quirúrgicamente antes de seguir los pasos de su padre. Cuando la universidad terminó, Rick tomó 2 decisiones principales. Primero, decirle a su padre que no iba a trabajar con él en el negocio familiar. Y segundo, tomar a Mia como esposa. Wow, en Juan al papá. La mayoría de las veces, para un padre esto sería como echarle agua helada, un balde de agua helada. Pero la decisión de Rick de decirle a su padre que acepte este trabajo
y bueno, encuentre a alguien más para transmitirlo, convirtió a su padre en una extensión tóxica de su relación y la de Mía. A pesar de que su padre vivía a horas de distancia y casi no tenía nada que ver con Rick y Mía, era como si estuviera en cada almuerzo, en cada desayuno y en cada cena, porque todo el tiempo sus palabras habían impactado a Rick y Rick impactaba a Mía. A pesar de que su padre vivía muchas horas, influenciaba todo el tiempo en ellos, e incluso en cada paseo en auto o incluso durmiendo en las noches. Así es como funcionó esto. El padre de Rick era una pesadilla de alto control. Se negó a extender a su hijo la bendición que todos los niños o los hijos anhelan de su padre, y usó el anhelo de Rick por esa bendición como una forma de manipularlo, condenarlo y avergonzarlo. Eso es número uno. Y también los encuentros tóxicos de Rick y Mía con el padre de Rick fueron limitados. Pero el efecto de que Rick no se sintiera como si estuviera midiendo su visión de sí mismo, tanto que era como si viviera con una desventaja debilitante. La herida de su padre paralizó su capacidad de tener confianza como marido, como esposo y como padre. Mía comenzó a simpatizar, como que verlo fracasado, y le decía esas palabras. Llevaba los pompones metafóricos mientras animaba a Rick durante los primeros años de su matrimonio, pero al igual que una animadora de un pésimo equipo de fútbol de la escuela secundaria, en el cuarto trimestre comenzó a pensar: ¿para qué ayudarlo? ¿Cuál es el punto de seguir ayudando a mi esposo, animándole si no quiere cambiar? No quiere, siempre está pensando en la bendición de mi padre. No me bendijo, se siente triste. Dos cosas decepcionaron a Mía más. Estaba dolida por lo egocéntrico que se había vuelto Rick como resultado de su relación tóxica con su padre. Se hacía ver como la víctima. Él centró todo en su vida, no solo en los problemas con su padre, sobre cómo lo impactó. Lo segundo que también le molestó a la esposa fue su negativa a superarlo. Rick no quería cambiar, no quería renovar su mente, no quería: ya dejo esto de lado y continúo adelante. No, ella le dijo: escucha, es una verdadera trágica pero simple. Tu padre no te va a dar nunca su bendición, acéptalo. Es un hombre amargado y egocéntrico también, que no recibió una bendición de su propio padre tampoco. Así que llora de una vez, termina de llorar, acepta tu vida conmigo y continúa. Habría sido agradable, pero la realidad es que no necesitas su aprobación para hacer todo lo que estabas destinado a hacer, le dice ella a él. Y todos los niños y yo necesitamos que seas un hombre, que seas firme. Recuerda que ya lo tienes, ya tienes la victoria. Sucedió en una cruz hace mucho tiempo. Jesús ya te ha dado su bendición, y eso es mejor que cualquier cosa que un padre pueda dar a su hijo. Le dijo ella a él: necesito que aceptes lo que tienes y dejes de esperar lo que nunca llegará con tu papá. Rick no aceptó su consejo, así que continuó así. Mía pensó que si iba a mantenerse cuerda tendría que desarrollar una vida paralela con su esposo. Ella se enfocó más a sus hijos, más a su estado físico, ir al gimnasio, se fue más a la iglesia, se fue más a los pasatiempos. Ella no tenía tiempo con su esposo. Se resignó el hecho de que su esposo pasivo le exigía que usara el sujetador como un boxeador para pelear. Sus victorias como pareja fueron pocas, su pasión intermitente y sus risas eternas. Y para terminar, una cosa más: si pasas por la casa del papá de Rick, te darías cuenta que vas a ver una cruz en su puerta, que si entras vas a ver Biblias, bastante Biblias por ahí. Te vas a dar cuenta que eres casi el copastor de la iglesia donde va, y te vas a dar cuenta que él está orando por su hijo. Si conocieras al padre Rick, pensarías que Rick habría inventado todo esto, pero no lo hizo. Esa es la corta historia. Así que basada en esta historia, ¿de quién? ¿Cómo se llaman esos tres personajes? Rick, el hijo, Mía, la esposa, y el papá, ¿verdad? El suegro, el querido suegro, la querida suegra. un tercer personaje que a veces está cerca de nuestro matrimonio, ¿verdad? Entonces, como tercer punto, vamos a ver
uno de las perspectivas o las visiones en las cuales no está la gracia dentro de nuestro matrimonio, que es el tercer punto, los lentes del yo. ¿Por qué decimos los lentes del yo? Si nos damos cuenta en base a esta historia que hemos escuchado, Rick se hacía, ¿qué dice? Se sentía mal, se sentía presionado por el papá, egocéntrico, ¿no? Todo era mis necesidades, mi tiempo, mis hijos, mis planes, mi futuro, mi descanso, mis cosas. Había elegido un camino que no solo garantizaba que no disfrutara de la gracia de Dios, sino que él y su esposa incluso no experimenten lo que debería pasar, ¿no? Dice, incurría en el rechazo de Dios hacia cualquiera de sus esfuerzos ensimismados. O sea, su esposa estaba ahí queriéndolo ayudar, queriéndole decir que sí se puede, que hay algo mejor que lo que su papá pueda darle, pero él no lo veía, ¿no? Él solamente estaba enfocado en cómo se sentía, y como dice, esperando a que su papá lo bendiga recién. No quería, el papá no estaba de acuerdo con la relación, ¿no? O sea, quería primero tu empresa, enfócate en la empresa, pero él sí acepto, pero a ella primero, ¿no? Entonces, podemos ver en Santiago 4:6 que nos dice que Dios se opone a los soberbios, ¿no? amén. O sea, cuando estamos enfocados en uno mismo, no nos damos cuenta que estamos rechazando lo que Dios nos puede dar. Y Dios se va a manifestar a través de tu pareja, ¿verdad? La principal persona que te va a conocer de los pies a la cabeza tus errores, tus virtudes, tus defectos. Y es la primera persona que va a ver si estás equivocada o equivocado. Pero dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en este caso Rick no estaba siendo humilde, estaba poniéndose él en primer lugar, sin darse cuenta de que su esposa estaba sufriendo, de que su esposa no estaba de acuerdo, en que había algo más, ¿no? Por eso que la solución, dice, la solución para este tipo de amor, creo en ti, es a nuestro compromiso, nos puede ayudar a nuestro cónyuge a arreglar nuestra vida personal. Dice, no debemos hacer nada por ambición egoísta o vana presunción, ¿verdad? Por el contrario, con humildad debemos valorar a los demás por encima de ustedes mismos, sin mirar a sus propios intereses, sino a cada uno de ustedes para los intereses de los demás. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, Filipenses 2, versículo 3, de 3 a 4, ¿no? Entonces, debemos dejar que todo el tiempo sea Dios en nosotros. No debemos bloquearnos con estos lentes de que yo. Y bueno, yo creo, podría decir que en lo natural hemos crecido con eso, ¿no? Porque yo me pongo a meditar y mis hijos, y a veces uno equivocadamente cuando nace, o menos tenemos un hijo, todo le damos. Entonces nos acostumbramos, para mí. Y cuando llegamos a una relación nos cuesta el dejar, nos cuesta el saber que ahora tengo que compartir con alguien más, nos cuesta el que la otra persona también merece un lugar especial, nos cuesta, ¿no? Pero qué importante es que Papá Dios nos ayuda a ser humildes, que con Él podemos encontrar la humildad y poder seguir avanzando, ¿verdad? Filipenses 2, del 5 al 8, también nos dice, Sí. Filipenses 2, ¿no? Sí. Acá tengo si quieres. 2 del 5 al 8, Reina Valera y NTV. Del Filipenses 2 del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Amén. Amén. Entonces, si acá nos enseña incluso si el mismo Jesús, siendo hijo de Dios, no usó ese poder, esa autoridad como Dios en la tierra, ¿no? Sino que dice, Él se humilló como hombre por un propósito más allá, un propósito más grande, que era el salvarnos a nosotros. Entonces, a eso es a lo que un matrimonio debe enfocarse, ¿no? Sobre todo un matrimonio, porque es con la persona con la que vas a estar desde el inicio de tu relación hasta el fin de tus días, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, es a él o es a ella a quien me debo, es a él, a ella a quien debo ayudar a levantar y también a ser humilde y a saber escuchar, ¿no? No que todo sea yo, porque no estamos viendo que esos lentes del yo, que son lentes egoístas, no nos ayuda a crecer. Y si no tenemos a Dios en nuestra vida, ¿qué va a pasar? Esos lentes de yo pueden ser más grandes y es ahí donde se va a terminar la relación. O sea, fíjense hasta dónde pueden ir estos lentes egoístas, ¿no? Es por eso que muchas relaciones terminan, porque solamente se han fijado en uno mismo. No me entiendes, no me comprendes, no ves lo que yo estoy sufriendo, no ves lo que yo me estoy esforzando, no ves lo que yo estoy pasando, entonces mejor hasta aquí nomás. Pero no se dan cuenta que se va a volver a repetir si es que quieren volver a hacer una relación. Si es que no podemos dejar esos lentes del yo a un lado, entonces no vamos a poder avanzar en nuestro matrimonio ni en futuras relaciones si es que esta relación se termina, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo importante de no mirar nosotros mismos, sino que mirar como Jesús hizo, ¿no? Amén. Como Él dice, a pesar de ser Dios, se despojó de su autoridad, se despojó y en humildad Él siguió hasta la cruz por su muerte, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, Dios dice, espera que hagamos el uno por el otro, y es lo primero que nosotros debemos estar dispuestos a hacer. Amén. Lo mismo, a disponerme yo a mi esposo, a disponerme yo a mi esposa por beneficio del matrimonio, ¿verdad? Amén. Así es. Quiero recalcar ahí ese punto que dice mi esposa, Pastor Rosario. El primer lente es el lente del yo, ¿verdad? Que se enfoca en sí mismo, se mira como víctima, pero también se mira con la intención de manipular, porque a veces la tendencia de los hombres, como no usamos mucho las emociones como las damas, nos aprovechamos para intentar manipular, ¿no? Por eso el verso que ha leído mi esposa de Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los ¿quién? Soberbios. A los soberbios. Si Dios se opone, si Dios se pone firme, yo también, si soy la esposa, firme con el esposo, porque hay hombres que son manipuladores y uno se da cuenta quién es más manipulador que el otro por la forma de cómo uno se relaciona o se expresa. Por eso dice acá, Dios se opone a los soberbios. Así que si tú ves que tu esposo, y esto hablo a las hermanas y a todas las mujeres que están viendo el video, hay hombres, la tendencia mayor del hombre es ser el manipulador. Sean firmes en el Señor, pónganle desde el comienzo las líneas, los límites. Si una vez te mete la mano, te va a meter siempre la mano, te va a pegar y te va a golpear. Habla con tus padres, habla con la familia, que le ponga sus límites, porque acá dice, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los que son humildes. Y la palabra humilde pues es alguien que depende del Señor, que sabe cuál es mi posición en Cristo, que sé que yo dependo de ti, no dependo de mi poder de manipulación para controlar a la gente, para controlar a mis hijos, a mi familia. Así que la gracia está puesta para cuidarme también, cuidar mi corazón, ayudar. No solamente es para que yo te beneficio a ti, te cuido, te bendigo, te escucho, pero dejo que me pisotees. La gracia de Dios, es decir, el mismo amor que en la cruz se mostró para el perdón del pecado del que me ofendió, ese mismo amor también ha provisto a mí fortaleza para el que ha sido ofendido.
para el que ha sido dañado. Amén. Así que cuidemos con el lente del yo. Dios no tiene ese lente del yo. Como leyó mi esposa en Filipenses, sus lentes de él es un lente de colocarse primero a nosotros antes de él. El que usa el lente del yo es el que coloca, primero me pongo yo, después eres tú, ¿no? La gracia coloca primero a todos delante de nosotros. Amén. Y el segundo lente que vamos a ver es el lente del te doy pero si tú me das. Los lentes condicionales. Número 2 lentes es los lentes condicionales. Yo te doy pero si tú me das. Yo te doy la intimidad sexual que tú quieres, pero si tú me compras muchos vestidos, ¿no? Me das los masajitos primero y de ahí ya, ¿no? Yo te voy a escuchar, pero si primero lavas toda mi ropa y primero limpias la casa y primero. Y sí, son cosas buenas las dos cosas, ¿no? Pero uno no debe poner condiciones. Amén. Y la Biblia dice así en el libro de Romanos capítulo 8 38 al 39. Romanos 8 del 38 al 39. Vamos a ver que Dios no usa esos lentes condicionales con nosotros. Si Dios no usa esos lentes condicionales, ¿por qué yo debo usar esos lentes condicionales con mi esposa? Dice así Romanos 8 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni el hermano ángel, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni siquiera mis propias acciones tontas, mis pecados, nos podrá separar del amor de ¿quién? De Dios. O sea, nada nos podrá condicionar el amor ¿de quién? De Dios. ¿Qué es en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Amén. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: nada en toda la creación podrá jamás separarnos. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Entonces, si Dios no me condiciona, ¿por qué yo voy a condicionar a mi esposa y decirle, si no, a ver, si no haces esto o lo otro, no te doy para la semana? No, como a veces pasa en las relaciones, ¿no? A veces hay parejas que se separan, papá, mamá separados, y el hombre tiene que darle por su hijo, pero el hombre le pide otra cosa, ¿no? Es muy abusivo. Pero miren el Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no nos ha dado lo que merecemos, pero nosotros queremos cobrar lo que merecemos a la pareja, ¿no? Hay esposos que dicen, pero ya sabes lo que viene después, das eso, pero ya sabes, te cobran, ¿no? Cobran por todo, ¿no? Hay esposas así, ¿verdad? Sí, ¿no? Esposas que dicen así a su esposa, ¿no? Sí, menos mal que acá no pasa. Menos mal que aquí, justo aquí no pasa, en este metro no sucede. Acá nadie nos condiciona, ¿verdad, hermano Ángel? Nosotros no condicionamos nada. Nadie le dice a su esposa, mira, te ha llevado a pasear con tus hijitos, mira, ya, a la noche. No, acá no hay acá no hay. A la broma, ni a la broma, no se no. Muy bien. Ya vamos a ver a más profundidad un poco más de este lentes adelante, pero vamos a ver al tercer lente. Amén. Los lentes religiosos. Los lentes religiosos. Ajá. Bueno, no me ha tocado. Gloria a Dios. ¿Qué entendemos cuando hablamos de lentes religiosos? Si hemos visto los lentes del yo, que habla lo personal que somos, ¿no? Los egocéntricos. Se trata de uno mismo, ¿no? Lo que uno quiere para sí. Los lentes condicionales es que te doy, pero si tú me das o a cambio de, ¿verdad? Y cuando hablamos de los lentes religiosos, donde no estamos viendo la gracia de Dios, es cuando nosotros no, cuando otros a veces se aprovechan de conocer el Evangelio, ¿no? Se aprovechan, como mucho dice en su palabra,
se somete, ¿no? La esposa se somete, tú tienes que someterte a mí, ¿no? Mal usan los versículos. Entonces, a uno que no conoce, menos mal que acá todos conocemos, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese versículo? Cuando uno conoce, a veces uno, ¿qué hace? Calla, queda, no sabe cómo actuar, ¿verdad? Y hay muchas personas que a veces se aprovechan de esos versículos. En este caso, en la historia podemos ver al padre de Rick, que se aprovecha, dice, no, si tú pasaras por su casa te darías cuenta. O sea, a pesar que el papá le exigía, le oprimía a su hijo y todo, le exigía de cierto modo, pero dice que era uno de los principales en la iglesia. O sea, en la iglesia tú no te lo puedes imaginar el papá de Rick haciendo esas cosas, ¿no? Es como que acá ustedes digan el pastor, acá es muy lindo, muy bonito, pero no se imaginan lo que hace en su casa, ¿no? Santo. Menos mal que no es su caso. Menos mal. Menos mal que no es su caso, ¿no? Entonces, hay mucho que tenemos que seguir aprendiendo realmente de la palabra, conocer su palabra de manera completa para no caer en estos lentes religiosos, ¿no? Para que no hayan personas, pero como repito, ¿no? Gracias a Dios que tenemos más clara nosotros la palabra y que esas cosas no nos van a poder lidiar a nosotros. Pero vamos a ver que muchas personas sí, ¿no? Muchas personas sí, de repente, como hemos visto o hemos escuchado años pasados, quizá o por ahí todavía queda alguno que hay pastores que a sus esposas no las dejan salir adelante y predicar o enseñar, ¿no? Porque no solo él tiene derecho, solo es la cabeza, solo es el llamado, ¿no? Y la mujer pues humilde se queda y no sigue avanzando más. Y sin darse cuenta, esas cosas a veces ocasionan en que también esos matrimonios fracasen por estar muy enfocados en esto. Por eso vamos a ir ay Señor, a Mateo 23, 33. Mateo 23, 33. 23:33, ¿no? Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de esta condenación del infierno? ¿A qué se refería acá Jesús? Confrontando a los religiosos, A los fariseos, ¿no? a los fariseos. ¿Por qué? Porque como fariseos ellos ¿qué creían? Conocer la palabra, conocer el todo, ¿no? Y se creían lo superior. Tanto así que por eso cuando Jesús vino a la tierra ellos lo rechazaron. 23:33. Mateo 23:33, ¿no? Jesús no está de acuerdo con lo que hacen estas personas, que se aprovechan de la palabra para humillar a otros. ¿Qué es lo que en nuestro matrimonio no debe existir? No debemos aprovecharnos de la palabra, que a veces yo lo hago, ¿no? Para... hay casos, ¿no? A veces, yo a veces lo molesto, por ejemplo, ¿no? Antes de las clases de matrimonio, como siempre hemos dado este tema de los lentes religiosos, de los lentes del yo, entonces le decía, ¿estás usando tus lentes religiosos? o me aprovechaba y le decía, o no sé si por ahí le ha pasado, yo creo que a ustedes no, ¿por qué no? A veces uno, ¿no? En su molestia, incomodidad, no te salen malas palabras, no te salen lisuras, no te sale lo religioso. ¿Por qué no haces lo que enseñas? ¿Por qué no actúas como predicas, no? Nos gana. Pero qué bueno es que más y más, que dar ejemplos, hermano, para que entiendan. No, yo por ahí escuché, están hablando de su vida, pero es que está bien, ¿no? Con la vida propia es donde se enseña, porque yo no me voy a poner a hablar de la vecina, del vecino, sino que tengo que mostrar cómo Dios nos transforma y nos cambia y cómo Él nos ayuda. Ese es el propósito de testificar o de compartir la vida misma que uno lleva, ¿no? Para que usted pueda ver, esto era, y ahora cómo es, ¿no? Entonces, que hay cambio realmente con la palabra.
Y esto era lo que pasaba con el padre de Rick, ¿no? Que no quería apoyar a su hijo o no veía lo que él realmente quería hacer, ¿no? Sino simplemente, como él no quería aceptar la empresa que hacía, lo juzgaba, lo condenaba, entonces no te bendigo, y se aprovechaba de su posición, ¿no? De repente, más allá de un punto religioso, el papá se aprovechaba de la posición como papá y lo que le puede quitar uno como padre a nuestros hijos, ¿no? Entonces no, si te casas con ella, entonces olvídate que eres de nuestra familia, ¿no? Cosas así que se ven en las novelas nada más, ¿verdad? Sí, ¿no? Novelas. En las novelas, ¿no? Muy cercanas, ¿no? Pero qué bueno es que vamos viendo esto para conocer, y yo creo que la mayoría nos damos cuenta cómo hemos crecido, ¿no? Que a eso ya no nos enfocamos, a eso ya no miramos. De repente todavía estamos en el sub y baja de los lentes del yo y del condicional, pero conocemos más la palabra y no nos dejamos manipular. Amén. Y esto nos conlleva al cuarto lentes que vamos a empezar a estudiar a profundidad, los lentes de gracia. ¿Ok? El primer lente es el lente del yo, que se enfoca en mí, ustedes son después, mi esposo, mi esposa es después, los demás son después, primero soy yo, todo se mueve a mí. Pero hemos visto por la palabra que Jesús se entregó en la cruz por nosotros. La gracia hace que primero coloco a mi pareja primero, veo sus necesidades, veo cómo se sienten, me interesa más su posición de ella como primer lugar. Y otro lente que hemos aprendido es el lente del lentes condicionales, ¿verdad? Si tú haces esto, yo te doy esto. Si tú me agradas, yo también te agradaré. No, si tú dejas de jugar con tus amigos tontos, te daré lo que tú me quieres. Pero si tú no haces esto, no va a haber nada, ¿no? Y castigamos. Y las damas tienen el poder, ¿no? El poder del sexo, que es fuerte, ¿no? Ajá. El castigo, ¿no? Pero hemos leído por la palabra que Romanos dice que nada nos podrá separar de ¿qué? Del amor de Dios. Nada, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Él no nos condiciona nada. Y tercero, hemos visto los lentes religiosos. Amén. A veces uno usa versículos de la Biblia, Efesios 5, Lucas, varios versos que hablan de matrimonio, Génesis 3, para poder manipular, para poder condenar, para poder decir te sometes a mí sin usar ese verso en un contexto de gracia, porque todos los versos de la Biblia deben ser puestos en un contexto de gracia. Y punto 4, entonces vemos los lentes de ¿qué? De gracia. Así como suele pasar, siempre suele pasar, bueno, casi siempre, los hijos que conocen la gracia de Dios, como este hermano Rick y su esposa Mía, los papás llegan a envejecer. Ustedes han notado que sus papás o su mamá, que era manipulador, pasan los años y ya su fuerza. ¿Han notado? ¿Verdad? Sí, ¿no? Ah, sí, muchos han notado, ¿no? Porque todos hemos tenido siempre un papá o una mamá, pero uno de los dos siempre tiende a ser manipulador, ¿no, cielo? Uno de los padres tiende a ser el que manipula, pero pasan los años y ya no tiene la fuerza, entonces no le queda otra que ceder. Por eso lo que pasó con Rick y su esposa Mía es que su papá ya se hacía viejo y se enfermaba, ya estaban necesitando de ayuda. Tanto el papá de Rick y la mamá estaban enfermitos, ahora ellos tenían que cuidar a su papá y a su mamá. Ellos usaron gracia, porque Rick y Mía conversaron. Él se dio cuenta de que ya no debo verme como la víctima, sino recibir los lentes de gracia del Señor, mirarme como campeón, soy más que vencedor en Cristo. Ella se animó, se inspiró, se juntaron y los dos juntos empezaron a cuidar la vejez delicada de su papá Rick. Así que la gracia siempre triunfa sobre la religiosidad, y no para condenar, sino para amar y cuidar. Y eso es lo que pasó con Rick y Mía. Y eso es lo que pasa con cada hijo, con cada hija que tal vez su papá es religioso y que siempre apuntaba, pero la gracia siempre es más fuerte, el amor siempre es más fuerte. Amén. El amor es cuidador, protector. Y por eso vamos a ver desde ahora los lentes de gracia. ¿Están listos? Muy bien, a la siguiente clase lo vamos a ver, porque ya
van a ser las 9. Pero les voy a dar una pequeña pepita. Vamos a Hebreos, capítulo 4, 15 y 16. Les voy a dar una pepita de oro, de lo que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a empezar Hebreos 4, 15 y 16. Vamos a ver en la siguiente clase cómo son los lentes de gracia. En primer lugar, que Dios nos trata desde su abrumadora gracia. ¿Ya? Hebreos 4, 15 al 16. Les voy a leer en mi versión NTV. Ustedes lean conmigo su versión Reina Valera. Y vamos a ver que Dios es empático y comprensivo cuando todo lo que tú puedes reunir es temor y duda. Dios es comprensivo desde su gracia, a pesar que tú estás dudando, a pesar que tú te sientes triste, te sientes solo o sola. Hebreos 4, del 15 al 16 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. 16. Por eso te da a ti la posibilidad, el poder de... Así que acerquémonos con toda confianza al trono de ¿qué? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos o echaremos mano de su misericordia y encontraremos la gracia o la ayuda que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Amén. Dios nos trata desde su posición de gracia cuando nosotros nos sentimos mal o nos sentimos triste. Otro más de yapita, 2 de Timoteo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo qué travieso, ¿no? Travieso. 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina o dominio propio. ¿Ok? Dios nos trata desde su abrumadora gracia cuando nosotros nos sentimos débiles, nos sentimos sucios. He caído, he visto algo que no debo mirar, que no debo pensar. Pero dice aquí que podemos correr hacia el trono de ¿qué? De gracia, a recibir oportuno socorro para el momento que necesitamos. Y Timoteo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De temor, de cobardía, sino de poder. Él nos trata y nos da su poder. Cuando esos momentos no sabemos qué es el matrimonio, no sé por qué me trató así, me humilló ante su mamá, me humilló ante la familia, me hizo esto, pero la gracia a ti que has sido humillada o humillado, te da poder, dominio propio para que eso no te domine y no te domine el miedo o la vergüenza, sino que aceptes que esa persona es tan imperfecta en su alma como nosotros también lo somos. Amén. Así que en la próxima clase veremos lo que es más la gracia en el matrimonio. Vamos a orar. Pastora, ¿verdad? ¿O algo más quieres añadir, Pastora Rosario? Bueno, recordar, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que un matrimonio no discute por falta de amor, ¿no? Sino ¿por qué? Por falta de gracia. Cierto. Y ahora estamos viendo, ya hemos visto las perspectivas donde no hay gracia, ¿verdad? Entonces, en esas debilidades es donde debemos hacernos más fuertes. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, en la próxima clase vamos a ver más de la gracia en nuestro matrimonio. Y si ustedes se van a poner a analizar las clases que vamos a ir dando de matrimonio, es lo mismo que estamos viendo. Todas las enseñanzas, los miércoles, los domingos, los viernes, que habla de la gracia de Dios, ¿no? Pero recordemos que el propósito de Dios nace desde el matrimonio. Por eso que Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Para que ellos dominen la tierra, nos dio autoridad, por eso dice, para poder avanzar contra el enemigo, ¿no? Y es ahí donde se establece y lamentablemente donde Satanás va a querer influenciar más, ¿no? En los matrimonios.
y va a querer destrozarlos, va a querer romperlos. Y sobre todo cuando estamos conociendo más del amor de Dios y su palabra, es donde más se va a meter, ¿no? Por eso hay que ser firmes y fuertes en su palabra para que esto no sea más grande. Porque de repente nos puede parecer muy bonito, pero el enemigo ya está imaginando cómo atacar. Si por medio de los hijos, si por medio de los familiares externos, si por medio de las crisis económicas. Pero recordemos que su gracia es más grande y más fuerte. Amén. Así que eso es lo que vamos a seguir viendo y fortaleciendo nuestros matrimonios, amados hermanos. Y desde ya estemos orando por los yernos, por las nueras, creyendo y declarando que será una buena nuera, que me va a entender, va a ser como una hija, me va a cuidar, como un yerno que me va a amar también como un papá. Oremos y animemos a los hijos que oren, incluso desde niños, oremos junto con ellos. Oremos con nuestros pequeños, con Josafat oramos, también con Christopher oramos, para que el Señor cuide a su esposa. Como hace poco compartí, mi esposa y yo nos dimos cuenta que cuando yo hace poco le dije que oraba por ella, y ella sentía y percibía que por eso Dios la cuidaba a ella, si no hubiera tenido problemas más fuertes en su vida. Pero la oración que yo hacía al Señor desde los 10 años le ayudaba mucho, cuidaba mucho, porque ella cuenta que muchas veces ha sido salvada de momentos muy duros. Entonces es importante que anhelemos y que nuestros hijos estén orando, para que cada vez que su cabeza quiera tocar mujer que no debe tocar, le recuerde a su corazón: hey, yo estoy orando por mi esposa y no me gustaría que alguien toque a mi esposa, porque voy a tocar yo a mujer ajena, así que mejor voy a tener cuidado. Por lo menos va a ayudar, no va a limitar, porque nadie es perfecto, pero va a ayudar mucho, porque a veces uno se condena cuando empieza una relación, se condena: ay, mira, yo no me guardé para ti, yo probé a todas las chicas del barrio, las 11, y uno se condena, ¿no? Si es que uno quiere hacer las cosas, pero hay gente muy sinvergüencita, ¿no? Pero es necesario que entendamos que la gracia de Dios no solamente queda en nosotros, sino queda en que mis hijos, como dijo la hermana Gabriela hace 2 domingos con su hijita, va a ser una Gabriela diferente, ¿no? Mayor, mejorada, ¿no? Lo mejor de sus padres, de una versión. Ustedes se pueden imaginar tener una versión de hermano Ángel y hermana Gabriela mezclado, ¿no? Que la presencia de Dios more ahí, como también mora en tu pequeño rey, Maggie, como mora en tu pequeño rey. Así que desde pequeños hagamos lo que mi esposa hace también con Josafat. Al principio me incomodaba, pero decía: qué bien, que le decía que tú seas un hombre y no vayas a hacer como a mí me hicieron. Entonces, y Josafat ya entiende, ¿no?, que alguien puede ser infiel a la esposa, puede abandonar a la esposa. Josafat la tiene clara, porque su mamá se lo ha recordado muchas veces. Yo no, su mamá. Y al principio a mí me incomodaba: hijo, ¿qué le ponen eso? Después entendí, ¿no? O sea, vale la pena que le recuerde: mira, a mí me pasó esto, no quiero que tú hagas eso con otra mujer. Amén. Si ustedes ven, y lo que están mirando en el video, sí, hermanito, hermanita, usted que está viendo el video, ya, si usted ve algo que debe mejorar de su esposo, no permita, o de su esposa, no permita que eso se pegue a sus hijos, a sus pequeños, sino colóquele el amor del Señor, disipúlelo. Y una forma de hacer que esto suceda es que tus hijos te vean a ti leyendo, tus hijos te tienen que ver a ti orando, tus hijos te deben ver a ti estudiando, tus hijos te deben ver a ti yendo a la iglesia, tus hijos te deben ver a ti esforzándote, que vienes desde Santa Clara. Tus hijos te tienen que ver a ti, porque lo que ve, eso harán. Amén. Te mirarán de repente llorando por momentos como pareja, pero te ven a ti orando en el Señor, confiando en el Señor, declarando en el Señor. A veces cuando pasa con Josafat, estamos hablando con mi esposa en el cuarto y entra Josafat: mamá, quiero que me agua, que comida, y lo agarra mano y seguimos orando, y se queda ahí orando un rato, y hasta que nosotros ¡pum!, se fue. Pero él, cuando entra, él no, que nada quiero, no, se agarra y sigue orando con nosotros. No se hace rebelde, ¿no? Él
percibe la presencia de Dios, siente la presencia de Dios, así como Christopher, que a veces también es ñoño, pero ya estamos agarrando en el nombre de Jesús. Sale Espíritu de ahí, déjalo que sea libre, que ore con nosotros, oramos con él. Pero nuestros hijos tienen que vernos, amén. Yo sé que funciona, lo he visto en mi vida, he orado por mi esposa, por mis hijos. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel, y yo sé que nuestros hijos irán más allá que nosotros. Amén. Muy bien, pastor, ¿podemos orar? Podemos orar. Sí. Sí. Gracias, papá. Recordando que nuestros hijos son el propósito, son el futuro, son la nueva historia, Sí. que no tienen por qué sufrir o pasar las cosas malas que de repente nosotros hayamos podido pasar. Así es. Él puede cambiar la historia, pero para que cambie la historia nosotros tenemos que depositar en su corazón lo que es el amor de Dios por ellos. Así es. Sí, Jesús. Por eso yo le decía, papá Dios, gracias, porque cuando tú me des hijos hombres, Sí, Señor. yo les voy a enseñar, Sí, Señor. voy a decir lo importante que es la función de un hombre sobre una mujer. Así es. Y a mis hijas mujeres le voy a enseñar que tienen que buscar un hombre valioso, Sí, Señor. que conozca tu corazón, Así para que su vida sea más fácil, Así más es. sencilla, porque cuando tenemos Así el amor de Dios en nosotros, Así es. nos ayuda a caminar sobre los problemas. Así es. No es que los problemas se alejan de nosotros, Así es, sino que sí, nos sí. ayudan a caminar sobre los problemas. Sí, Jesús. Por eso, papá Dios, te damos gracias por este tiempo maravilloso de Sí, recordar que tú eres más grande en nuestro matrimonio, Señor. pero sobre todo que tú eres más grande en nuestras vidas, Sí, papá. Señor. Gracias por llenarnos de tu Jesús. misma vida, papá, para poder disfrutarla acá en nuestra tierra, Sí, en Señor. esta tierra, con nuestros esposos, con nuestras esposas, Sí, con Señor. nuestros hijos, papá, Aleluya. con la familia que nos Sí, rodea, sí, Padre. Señor. Aleluya. Porque ese es el propósito de disfrutar la vida Sí, en Jesús. esta tierra, Sí. pero la vida contigo, papá. Así es. De saber que no hay problema más grande porque tú estás Sí, ahí con Señor. nosotros. Aleluya. De saber que contigo todo es posible, papá. Para el que Jesús. cree en ti es posible. Oh, sí, Señor. Gracias porque tu palabra dice, yo en mi Gracias. casa serviremos al Señor. Gracias, Señor. Comenzando de nosotros, papá. Sí, Jesús. De nosotros leyendo tu palabra, escuchando tu palabra, Sí, meditando en tu palabra, papá, para poder ser ejemplo de nuestros hijos, para poder ir más allá con ellos, papá, porque nuestros hijos son una generación diferente, son una generación donde lleva tu palabra más pura, más clara, más perfecta.